Pues cabe señalar que los sucesos de ayer son solo la punta de un iceberg que da cuenta del estado de descomposición, no solo de las cárceles, del país. La violencia empeoró en los últimos meses después de que las cárceles se vieron obligadas a recortar sus presupuestos bajo un programa de austeridad adoptado por el gobierno de Ecuador, que enfrenta graves dificultades financieras. Los expertos reconocen que es un problema multidimensional. En cuanto a las cárceles, ahora hay menos dinero para psicología, deporte, cultura, trabajo social. Todos esos factores que impiden ahora un mínimo esfuerzo para rehabilitación social. Pero hay de por medio también decisiones equivocadas de un gobierno francamente incompetente. Las alarmas se han venido encendiendo desde hace varios años, pero aún así, recientemente se tomó la decisión de que en las 3 cárceles regionales, aquellas en las que se produjo la masacre de ayer, se permitió el agrupamiento de los presos por bandas dotadas de celulares y armas, porque así, supuestamente, habría menos violencia, según las autoridades. Desde entonces empezaron a aparecer los primeros episodios de gravísima violencia con ajusticiamientos crueles. Ese fue el caso de alias Cubano, quien fue decapitado e incinerado y cuya cabeza fue degollada y exhibida dentro de la regional de Guayaquil el 11 de junio del 2019. Alias Cubano era el heredero de alias Gerald, el Pablo Escobar ecuatoriano. Lo cierto es que no hay centros de rehabilitación en Ecuador. Hay escuelas de crimen y, lo más grave, interconectadas, formando una red macabra que ha superado totalmente la escasa capacidad de control de las autoridades ecuatorianas. Damos la bienvenida al doctor César Sea, director del Consejo de la Judicatura. Él estuvo hasta hace poco como defensor del pueblo en la provincia de La Suay. Fue una de las pocas voces que oportunamente vino advirtiendo las tragedias que se venían en las cárceles ecuatorianas. Doctor Sea, muy buenos días. ¿Qué hacer ante la magnitud de la tragedia? Buenos días, ingeniero Cardoso, licenciada Rosana. Bueno, yo podría calificar esta situación que estamos viviendo y que ha causado una tremenda alarma mundial, diría, porque no solamente aquí en Cuenca, o en el país, en el mundo entero, porque actos de esta magnitud, de esta crueldad, consternan, creo que a toda la humanidad. Realmente, la tarde de ayer y la noche hemos vivido situaciones totalmente nunca esperadas que se den en los centros de rehabilitación, especialmente del Ecuador, que no han tenido este grado de violencia. Yo podría decir ciertamente que esto fue una crónica de una atrocidad anunciada. Conjuntamente con usted en algunas entrevistas habíamos analizado lo que está sucediendo en este sistema de rehabilitación social, que realmente no está funcionando. No es un verdadero sistema de rehabilitación social, y de las antiguas cárceles que eran ciertamente infraestructura deficiente, se ha llegado a una infraestructura monumental pero tremendamente descuidada. La conversación que vamos a tener esta mañana yo quiero hacerla a título personal, no como director del Consejo de la Judicatura, sino como usted dice, por alguna experiencia que se pudo haber tenido en el activismo y también desde la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera hacer una crítica. Hay unas incorrecciones en el manejo del SNAIP tremendas que solamente responden a la falta de capacitación y de preparación para estar al frente de estos centros. Tengo que decirlo, lamento decirlo así, pero no es que el señor presidente cometió ningún acierto desde mi punto de vista al encargar a ex policías del manejo del sistema de rehabilitación. Como usted conoce y la ciudadanía conoce, los policías están preparados y suficientemente bien capacitados para controlar seguramente la delincuencia, para la lucha contra la delincuencia, pero no para la rehabilitación de los delincuentes. Creer que, como se ha dicho por parte del director del SNAI, que se les agrupaba a las diferentes bandas, de eso iba a evitar lo que se ha sucedido, esta situación trágica, es una equivocación tamaña. Lo que se está haciendo es poniéndoles justamente en grupos para que organicen y atenten contra otros grupos. O sea, se les da la posibilidad de que puedan... Lo que se ha hecho, doctor Sea, es ayudarles a organizar,
para ser una organización no solamente que domine el centro carcelario, sino que tenga una verdadera red a nivel nacional. Exactamente, porque si es que todos se conocen, todos son de un mismo grupo humano, como se dice, de una misma banda, tienen la posibilidad de coordinar acciones en mejor medida. O sea, esto cae por su propio peso. Yo no sé, el señor director, cómo se permite decir una cosa de estas. Por otro lado, acaba de decir usted, ingeniero Cardoso, que ellos conocían que esto se iba a dar. O sea, claro, después de la terminación del partido, todos ya conocían el resultado. Esto no puede ser que se diga y paladinamente se quiera sostener. Si ellos conocían, ¿por qué no evitaron? ¿Por qué no evitaron? El hecho que se ha dado en 3 centros de alta peligrosidad, o cárceles de alta seguridad, digamos, porque seguramente también tenían una coordinación absoluta para que esto se dé. Y si ellos conocían, ¿cómo no se pudo prever esto? Lo que pasa es que la policía seguramente dentro de los centros de rehabilitación social está buscando que se cumplan las reglas en términos de mantenerles estrictas medidas, etcétera, como que si eso fuese la rehabilitación social. La rehabilitación social no cruza por ahí. Acaba también usted de informar que se ha disminuido los recursos para la atención psicológica, para lugares de recreación, para talleres, etcétera, que esos son parte de la rehabilitación social, que seguramente también los señores del SNAI no entienden esa lógica. Y ahora salirnos con esta situación de que conocían que se había dado esto, que claro, que existían pugnas por el control de las cárceles, las muertes también del señor que con el motejado como Rasquiña, el cubano, etcétera. Todo esto conocíamos, esto sabíamos que se iba a dar. Doctor y si es que ellos... Doctor Sea, y justamente, además con esa larga experiencia que tiene usted en el activismo, un activismo además muy cercano al tema de los derechos humanos y muy cercano a los centros de rehabilitación social, mejor dicho, a las cárceles en el país, parecería que esta violencia se le estaría responsabilizando únicamente a estas bandas delictivas, a estos hechos o ante las posibilidades que tuvieron de organizarse. Es decir, los únicos responsables, al parecer, son quienes ejercieron esta macabra, espeluznante violencia dentro de los centros de rehabilitación de las cárceles en el país. Pero hay más responsables. Entendemos que el Estado es quien debe tutelar los derechos humanos, además que la vida y la seguridad de las personas privadas de la libertad, quienes están dentro de las cárceles del país, es responsabilidad directa del Estado ecuatoriano. Absolutamente. Quiero decirle, este es un verdadero lavado de manos, un nuevo Poncio Pilatos en el sistema de rehabilitación social. Solo quiero hacer una analogía con lo que sucede en una familia. Si es que uno tiene una familia donde los hijos están permanentemente en pugnas, peleándose, dándose de trompadas, quienes finalmente son los responsables son los padres de familia, o quienes son sus tutores o están a cargo de la educación. No puede salir a decir un director del SNAI que son los responsables, los presos que se matan, los presos que están peleando. Oiga, ¿con qué se matan? ¿Con armas? ¿Cómo ingresan las armas? Se supone que ellos tenían el control porque manejan también, la policía está controlando el interior de las cárceles, y el director del SNAI tiene una relación directa y una formación vasta en el control y la coordinación con la policía. Claro, no estoy responsabilizando a la policía, precisamente estoy responsabilizando a quienes no saben hacer un verdadero control, una verdadera dirección en términos de procurar una rehabilitación social. Es un verdadero lavado de manos querer decir la responsabilidad de que los niños estén peleando en la casa es de los niños y no es de los padres de familia, en este caso de los directores. Es un verdadero Poncio Pilatos. Personalmente, con toda consideración, pero tengo que decir, así como alguna vez se le sacó al doctor Ernesto Pazmiño, que era el director del SNAI, por 2 o 3 muertes que se dieron en la penitenciaría del Litoral, y eso forzó para que el doctor Ernesto Pazmiño, que era uno de los mejores que ha pasado por el SNAI, tuvo que renunciar. A sí mismo, lo menos que pueden hacer es deshacerse de personal que no está capacitado. ¿Cuántas veces hemos conversado en este mismo espacio con usted, licenciada Encalada, y también el ingeniero Cardoso?
que no están capacitados para ello, pero esto no se hizo caso. Se cree que porque son personas de un carácter o una formación dura, rígida, con eso van a mantener el control. No se trata de mantener el control, se trata de rehabilitar. Y si es que se hizo una emergencia en el sistema penitenciario, donde seguramente también se debió haber dado recursos para poder implementar nuevos mecanismos de videovigilancia, situaciones mejor de áreas de recreación, áreas de talleres, que se aplique bien los métodos de diagnóstico y el seguimiento del plan de vida que se debe establecer dentro de los sistemas de rehabilitación social. Que yo conozca, no hay absolutamente. Acaban de decir que simplemente se les ha ubicado en los sectores, en los diferentes pabellones, dependiendo de dónde provengan o a qué liderazgo estén respondiendo. Así no se hace rehabilitación social. El sistema dice que cuando ingresa un ciudadano a uno de los centros de rehabilitación social, deberá ser valorado suficientemente y hacer un plan de vida para que sepa responder a las necesidades de la sociedad y también a las necesidades de una reinserción social, lo cual no ha sucedido, y están simplemente reconociendo su incapacidad al decir que les han juntado para evitar que estén peleándose entre ellos. Oiga, eso es un argumento pueril, señor gobernador. Yo sé de su talante y su predisposición absolutamente proactiva y ciudadana, pero tampoco tiene la responsabilidad del señor gobernador, pero sí creo que se debería hacer un llamado de atención o conversar con los directivos a nivel nacional, con planta central, para que tome medidas y cambie esta situación. Es la inoperancia y la falta de capacitación de quienes manejan el sistema de rehabilitación social. Se encargó a la Policía Nacional supuestamente luego de la emergencia del sistema penitenciario, y estas son las consecuencias que nosotros veníamos advirtiendo desde hace cerca de 3 años atrás, cuando se hizo este malhadado y totalmente desajustado cambio en el sistema penitenciario. Doctor Sea, como hemos señalado, esto no es nuevo, se lo veía venir. Quizá jamás imaginamos la crueldad, la falta absoluta de sentido de humanidad que hemos atestiguado en los sucesos, en las escenas del día de ayer, que dan cuenta de ese problema social del Ecuador muy grave, de la pobreza, de la desigualdad social, pero hablan también del mal ejemplo de delincuentes de cuello blanco, de gobernantes que por decenas han sido juzgados y condenados. Hablan también de los acuerdos bajo la mesa con grupos subversivos, grupos armados, que han salido a la luz, los sucesos de la frontera, el asesinato de los periodistas del Comercio, tantas cosas que han sucedido con estos temas. Y la situación no tiende a mejorar. Recién conocíamos una cifra emitida por una de las entidades internacionales de mayor prestigio en el mundo en materia de seguridad, que daba cuenta que Colombia produce hoy en día más cocaína que en los años 80 y 90, es decir, aquellos años de auge de la mafia colombiana con Pablo Escobar Gaviria a la cabeza. Y Ecuador se ha convertido en uno de los principales canales del narcotráfico. Recordemos lo que sucedió en esos años 80 y 90, cuando el terrorismo se multiplicó y se empezó incluso a atentar contra los ciudadanos, contra las ciudades, a desafiar al orden público abiertamente en Bogotá, en Medellín, en Cali, Bucaramanga, en Barranquilla. ¿En dónde en Colombia no hubo estos atentados en los cuales las mafias hacían gala de su poder y de su violencia? Y esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿Queremos seguir teniendo un país con índices de seguridad de los cuales nos hemos ufanado, una ciudad tranquila como Cuenca, o vamos a esperar que esta situación en realidad explote? Hay que criticar a estos políticos o politiqueros, que sería el término más apropiado, que utilizan también a estas bandas y estos grupos delictivos como guardaespaldas. En el pasado tenemos referencias de fotos de reuniones con políticos conspicuos del país, con jefes y líderes de estos grupos delictivos y grupos armados, lo cual tenemos que rechazar ese tipo de práctica populista, práctica oportunista, mejor dicho, de hacer la política en el país, y que lamentablemente son también motivo o una de las causas para que estas situaciones se den en los centros de rehabilitación social. La falta de control que se da al interior de las cárceles
con el ingreso de droga, como usted dice, y claro, efectivamente el tráfico de drogas al interior es un pingüe negocio, por lo cual tratan de hacerse Es del solo control. un pequeñísimo reflejo de lo que sucede afuera, en realidad. Exactamente, lo que sucede afuera se reproduce exactamente al interior de las cárceles y se trata de controlar este mercado, porque claro, lamentablemente cuando no hay una verdadera rehabilitación social, quienes están al interior de los centros de rehabilitación social como una forma de pasar las horas un poco menos aburridas, es efectivamente haciendo uso el consumo de estupefacientes y de las diferentes drogas. ¿Cómo es posible, señores, ciudadanía que nos escucha por este medio de comunicación, que se crea que rehabilitar socialmente a un ciudadano en máxima especial es tenerle 23 de las 24 horas encerrado en una celda? Eso no es rehabilitación social, eso no es rehabilitación social, con el argumento de que está un sistema progresivo. Claro, el sistema progresivo implica que se va a ir ganando ciertas ventajas para que con el tiempo sea más humano, deje de estar animalizado, perdóneme utilizar el término, está encerrado sin poder leer, sin poder hacer ninguna actividad productiva, y eso lo único que está dando pábulos para que primero el resentimiento social se exacerbe y termine cuando salga algún día, después de 20 o 25 años, salga más resentido, más peligroso. Ahora, Esa no doctor es una Sea, aquí en esto que ustedes manifiestan, nos preguntamos también qué rol juega la administración de la justicia en nuestro país y sobre todo la ley. En los últimos años hemos tenido un incremento drástico de el número de personas privadas de la libertad, que supera la capacidad que tienen los centros de rehabilitación, las cárceles, pese a estas nuevas y monstruosas infraestructuras que tiene ahora el país. Incluso el día de ayer se decía, no sé si usted podrá confirmarnos, que personas que fueron asesinadas en estas cárceles ni siquiera estaban sentenciadas, eran personas procesadas, que a la final se podría creer o no que la posibilidad de que eran incluso inocentes. Lo que se argumentará es de que pertenecían a los grupos, estaban con sus compinches, con sus colaboradores, con sus amigos. Ese va a ser el argumento seguramente del SNAI, y hemos oído que ese es uno de la fundamentación. Yo sí creo que la situación criminológica en el país se ha tomado muy a la ligera. Se ha intentado copiar sistemas penitenciarios. Incluso eso hemos criticado en este programa. El sistema de visitas para las personas que están privadas de la libertad un poco se aplica el método norteamericano, ¿no es cierto? Dándoles mínimas posibilidades de encontrarse con su familia, etcétera, cuando nosotros sabemos que por idiosincrasia las personas, los latinoamericanos y los ecuatorianos, tenemos otra forma de relacionarnos con la familia, y si buscamos una rehabilitación social, esa es parte también de la reestructuración social de la familia, etcétera, para que el ser que cometió algún delito pueda irse reinsertando y preparando para algún momento tener una reinserción absoluta. Lo que sí yo quiero hacer un llamado de atención y tener presente para no perdernos en el camino. Se dice, oiga, no queremos que Cuenca tenga un centro de rehabilitación social de esta naturaleza, porque de hecho es un desprestigio para la ciudad. Lo único que estaríamos haciendo con esto, supongamos que el gobierno, que creo que no nos va a hacer caso a los cuencanos, ni al alcalde, ni a nadie que proponga una situación de estas, es trasladar a otro lugar, porque no es que les mataron aquí a los cuencanos, sino mataron a personas que tienen rencillas de bandas de carácter nacional e internacional. Y si es que se lleva a otro lugar, simplemente si hubiera estado solamente en Guayaquil ubicados todas estas personas de máxima seguridad, ya no hubieran sido 34 o 32 muertos aquí en Cuenca, sino hubieran sido los 79 seguramente en la ciudad de Guayaquil, pero no se está realmente actuando como se debe. O sea, no es la situación de llevar a otra ciudad precisamente que eso va a evitar. Tenemos que pensar que esto es un problema de carácter estructural y así se tiene que abordar. Y para abordar eso tiene que estar encargado. Tenemos un corte en el audio, doctor Sea. Una debida atención al sistema de rehabilitación social, perdón.
Pero de cualquier manera, doctor Sea, en eso usted tiene toda la razón. El hecho de darle a lo mejor otra orientación, incluso como algunos han sugerido, demoler este centro carcelario no va a solucionar la situación, pero sí hay que pensar qué se puede y qué debe hacer la ciudad de Cuenca. Si es que es un centro carcelario, como se ha demostrado ayer, que no está siendo gobernado por las autoridades, sino por la delincuencia, algo hay que hacer. No pueden seguir las cosas así. Además, usted tiene toda la razón, este es un problema nacional, además es multidimensional con todo esto en mente, pero hay que pensar cómo tiene que manejarse esta delicadísima situación en Cuenca. Vamos a poner en pantalla, para quienes nos siguen en el Canal 2 y en las redes sociales, los tweets del alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, quien señala: Cuenca es una ciudad pacífica, nuestros habitantes son gente trabajadora y honesta. Cuenca no merece que en sus territorios sucedan estos hechos reprochables. Lo acontecido en el Ecuador revela una degradación que no debemos ni podemos permitir como sociedad. Exijo que se cumpla el pedido de prohibir el traslado de detenidos de alta peligrosidad de otras provincias al CRS Turi. Demandamos respuestas rápidas y efectivas del Gobierno Nacional, a la vez que exigimos el incremento del personal para garantizar las condiciones de seguridad dentro del centro y en los alrededores. Cuenca hoy alza su voz de protesta. Esta es la reacción del alcalde de la ciudad, de quien tenemos que lamentar que no podemos tenerlo con facilidad en este medio de comunicación. No es que exista ninguna dedicatoria al medio, simplemente políticas recientemente implementadas en relaciones públicas que han puesto barreras con el alcalde. Cuando pedimos una entrevista con él, nos dan turnos para dentro de 8 días y así dejamos pasar temas coyunturales importantísimos como el tema de la vacuna, que esperamos abordarlo también en esta mañana. Dicho sea de paso, el presidente de la República ha abierto la posibilidad para los municipios para hacerlo, pero para no desviarnos del tema, hoy quisiéramos estar sentados aquí con el alcalde, dialogando, conversando con la ciudadanía sobre este gravísimo tema. Tenemos que referirnos a este tuit y le pasamos a usted la pregunta, doctor Sea: ¿qué hacer en Cuenca, en el caso particular, por los intereses de esta ciudad? No pretendemos con esto aislar a Cuenca de este grave problema nacional, ni actuar con egoísmo, pero tenemos aquí el foco de esta gigantesca tragedia aborrecida, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Bueno, primero reiterar que la situación de la delincuencia tiene fuertes raíces y connotaciones estructurales. Y no es que solamente si se resuelve algún problema de desempleo aquí en Cuenca, con eso ya no vamos a tener delincuencia, etcétera. Vivimos en un país unitario y esto va a reproducirse y replicarse los problemas que se den en cualquier ciudad o localidad del país. Por tanto, no estamos exentos de que hagamos lo que hagamos acá, ya con ello vamos a estar blindados. Absolutamente eso no es posible. Insisto, trasladar a otro lado el centro de rehabilitación social lo único que haría es llevar el problema o la muerte, como en este caso, a otros lugares. Lo que se tiene que hacer es pedir que el Estado solucione sus problemas, los políticos, toda la sociedad, comencemos a cambiar de actitud. Hace un momento usted decía, ingeniero, son los políticos los que muchas de las veces aupan con sus acuerdos, sus ententes que se tienen con estos grupos, incluso delictivos de carácter transnacional, y ellos también son los responsables, somos la sociedad entera responsables de esta situación, pero fundamentalmente son responsables quienes están manejando el sistema de rehabilitación social en el país. El creer que si no está el centro de rehabilitación social aquí en la ciudad, con eso ya vamos a evitar que se dé esta situación, es como creer que los delincuentes de aquí son delincuentes más, digamos, menos peligrosos y que con ellos estamos contentos, que con esos ya sabemos manejar y no va a haber tanta peligrosidad. Eso es un absurdo. Yo sí creo que la situación se les debe tomar con más seriedad y dar soluciones de carácter más general y carácter estructural. Lo otro es simplemente tratar de salir al paso de situaciones coyunturales. Yo entiendo que el señor alcalde ha hecho sus declaraciones, al cual le respeto, lo considero como un hombre valiente, un hombre proactivo, pero en este caso la situación de pronto le desbordó para decir
que debería llevarse y sacarse tal vez de la ciudad de Cuenca este centro. No son las soluciones. Tengo que lamentar no coincidir en esta oportunidad con quien respeto y considero mucho, señor alcalde. Esta no es la explicación segura. El señor alcalde tiene, como todos nosotros, una desazón, una preocupación tremenda viendo estas atrocidades, pero tenemos que encontrar soluciones que den una respuesta efectiva. El problema económico, el que es la base para el desajuste y la desestructuración social y la germinación de la delincuencia, es uno de los problemas que tiene que ser resueltos en el país, pero desde una forma estructural y no solamente desde el punto de vista parroquial, provinciano, ciudadano, sino desde el punto de vista nacional, ingeniero. Ahora, sí vale la pena recalcar también en declaraciones dadas por Edmundo Moncayo, que ya lo han dicho otras autoridades relacionadas con la seguridad nacional, de que la solución para Ecuador, o el comienzo de la solución para Ecuador del tema carcelario, no es justamente las megas cárceles. La situación con gran facilidad se les va de las manos a las autoridades. En todo caso, se ha abierto un espacio recién de debate y discusión, pero que no tiene que quedar en la tragedia. Ojalá exista un esfuerzo permanente, continuo, hasta lograr vislumbrar de mejor manera este gravísimo y multidimensional problema. Muchas gracias al doctor César Sea, director del Consejo de la Judicatura. Él ha hablado en plano personal el día de hoy, no como funcionario de la Judicatura, y a través de la experiencia que tuvo como defensor del pueblo.